El audio no. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al webinar El derecho a la ciudadanía mediática en tiempos de pandemia de la Universidad Kennedy. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les recuerdo que es importante que durante el encuentro apaguen sus cámaras y micrófonos. Durante el día de hoy contaremos con las exposiciones del doctor Campolongo, abogado y licenciado en psicología, periodista profesional, director de la carrera de Periodismo y Comunicación de la Universidad Kennedy, actualmente doctorando en Ciencias Sociales en la UBA, expositor en muchas organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. El doctor Federico Delgado, abogado y licenciado en Ciencia Política, que además es fiscal titular ante los juzgados nacionales en lo criminal y correccional federal de la capital federal. Es autor del libro Injusticia, la cara injusta de la justicia y República de la Impunidad. Si tienen preguntas, recuerden que pueden escribirlas por chat y serán respondidas al final de este encuentro. A continuación, las palabras de apertura del doctor Federico Delgado. Hola, buenas tardes. Si no me escuchan bien o algo, nos mandan un mensajito. Gracias a todos por estar. Gracias a la universidad. Gracias a Carlos Campolongo por prestarnos un poco de tiempo. Brevemente, no les voy a robar demasiado. Quiero decir que formalmente hoy damos por inaugurado el Observatorio Social Republicano, que es un espacio que la universidad con mucha gratitud abrió para que de manera plural podamos, todos aquellos a los que nos importan las ciencias sociales, pensar, trabajar, investigar, estudiar. Y solamente les quiero decir que hay la palabra republicano está puesta a propósito porque a muchos de nosotros nos parece que hay dos tipos de república, la aristocrática y la democrática. A nosotros nos gusta la república democrática, que quiere decir vivir organizados en base a la ley, y aunque parezca una perogrullada, significa pasar en el siglo XXI, o el intento de pasar del gobierno de los hombres al gobierno de la ley. Nuestros regímenes políticos están un poco deteriorados, otro día hablaremos de esto, pero nos agobia un poco a los argentinos en una pandemia el mundo que nos toca vivir, y nos pareció interesante desde la universidad abrir un espacio de discusión, de reflexión, y a propósito de eso, como la pandemia nos ha obligado a resignificar el modo en que nos relacionamos, lo hacemos mediados por muchas cosas, básicamente por la tecnología, pero más que nunca por la revolución comunicacional del siglo XXI, y nos pareció que la comunicación, la revolución comunicacional, el periodismo, las empresas de medios, son todo un tema en medio de la pandemia, sobre todo lo que seguramente se va a referir Carlos mucho mejor que yo, un concepto que está dando vueltas por ahí, que parece muy abstracto, pero que tiene que ver con lo que nos habita en nuestras vidas, el derecho a la ciudadanía mediática. Tenemos muchos derechos civiles, sociales, políticos, también algunos derechos nuevos. Entre ellos se discute el acceso, cómo accedemos a los medios de comunicación masiva. Y en eso, ¿qué clave tienen los periodistas? ¿Qué rol tienen que jugar? Y digamos así, también qué significa ejercer el oficio de periodismo en estos tiempos. Carlos Campolongo, ustedes lo conocen, no voy a hablar sobre su currículum, pero tiene un atractivo particular, al menos para los que somos parte del Observatorio Social. Y tiene que ver con que conoce el lado práctico de la ciencia de la política, el lado práctico de la ciencia de la comunicación. Y eso enriquece muchísimo cualquier tipo de exposición, porque no solo seguramente va a hablar de teoría, sino que en su discurso va a estar embridada toda su práctica profesional y sus conocimientos, esos que se adquieren por la experiencia y que no están escritos en algún libro, y que si están escritos es muy difícil hallarlos.
así que no quiero extender un poco más. De nuevo, es decirles que el espacio del Observatorio Social Republicano está abierto, que la República es una obligación que tenemos que construir los argentinos según el artículo 1 de la Constitución, y seguidamente le damos la palabra a Carlos para que se explaye el tiempo que crea necesario y nos cuente de qué va un poco esto de la comunicación en tiempo de pandemia. Gracias de nuevo. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Y muchísimas gracias en primer lugar, Federico, por acompañarnos en esta mi primera exposición en la labor y los objetivos que se plantea el instituto que vos dirigís. Y para mí es muy grato, aunque sea mediatizado, estar en una de mis casas de estudio, que es la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. Así que la verdad que voy a tratar de esmerarme lo más posible para tapar los vacíos que a veces la tecnología trata de suplantar, pero nunca del todo. ¿Qué quiero decir? Vamos a hablar varias veces, vamos a repetir el concepto de mediatización, de sociedad mediática, de comunicación, y son conceptos que están relacionados, pero que me cuesta un poco adaptarme a esta soledad de hablar en mi casa y saber que del otro lado hay gente, hay personas de carne y hueso. Bueno, esta es una de las limitaciones que tienen las nuevas y poderosas tecnologías. El lado bueno, que podamos estar reunidos esta tarde. El lado dificultoso es que son, en general, imágenes de 4x4, estamos todos compuestos como para la fotografía de carnet, tenemos las bibliotecas atrás, en fin. Esto es así, pero no suplanta de ninguna manera los que tenemos experiencia docente en lo que llamamos el cara a cara, digamos, donde uno está conectado de otra manera corporalmente, no virtual, directa, observa al estudiante, está atento a sus reacciones, hay un lenguaje no hablado, pero que está presente en ese tipo de comunicación directa, que obviamente en este caso no, porque lo que es estamos conectados, nos miramos, nos vemos, es una relación especular, es de espejos, pero no tiene obviamente esa vitalidad, esa existencia de la vida real. Pero vamos a hacer lo mejor posible por tratar de traspasar quizá estos dispositivos electrónicos y tratar de llegar a la mente y el espíritu de todos los que están. Y en ese sentido agradezco a todos los que han hecho el esfuerzo de estar aquí reunidos con nosotros. Realmente les agradezco mucho. Hecha esta presentación, quiero hacer, como todavía no me he olvidado de mis huellas de abogado, y Federico me va a entender, voy a hacer otra única exposición de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que voy a aclarar un poco que este tema que me ha propuesto Federico con un concepto nuevo y que yo creo que se va a imponer, que es el de la ciudadanía mediática, en tiempos de pandemia en el siglo XXI, quiero decirles muy claramente, es como si estuviésemos en el vórtice de un ciclón y la verdad es que todavía las verdades, valga la redundancia, no están en esta materia definitivamente establecidas. Hay mucho por pensar y por debatir. Lo que no se nos escapa es que los medios de comunicación a esta altura de las circunstancias, del tiempo y de la excepcionalidad inclusive, ha modificado las sociedades. Las ha modificado sin pandemia y las está modificando ahora con pandemia. ¿Por qué? Porque hábitos
que tenemos en nuestra vida cotidiana, que las hacemos de manera más o menos consciente o inconsciente, se ponen un poco al desnudo. ¿Por qué? Porque el tiempo de excepcionalidad es eso que está diciendo la noción de excepcionalidad. No es un tiempo de lo que llamaríamos normalidad, si es que la normalidad existe. Pero bueno, son los parámetros, digamos, que usamos habitualmente en un discurso para tratar de explicar o describir una situación. Entonces, repito que el tema que queremos abordar es de altísima complejidad, está en proceso de construcción, por llamarlo de alguna manera, e insisto, no hay verdades establecidas, ni siquiera verdades no del orden filosófico, sino de lo que podemos cada uno de nosotros como sujetos establecer como afirmación, podríamos decir. Hecha estas dos salvedades, la del método que nos une, nos conecta, y, por supuesto, la complejidad del tema, que la vamos a abordar muy sintéticamente y que van a quedar muchos temas afuera, porque, insisto, esto es una paleta de pinturas muy amplia y todavía los bosquejos no están definidos, por llamarlo de alguna manera pictórica. ¿Cómo llegamos a este concepto que Federico expresó de la ciudadanía mediática del siglo XXI y en pandemia? Yo tomé un hilo conductor que no necesariamente es lineal, sino que tiene avances y regresiones, que tiene hibridaciones, que se va mezclando a lo largo del tiempo, pero hay un autor norteamericano, Thomas Humphrey Marshall, que estableció hace bastante tiempo un esquema que muchos otros autores lo toman. El esquema se refiere a los logros de la humanidad, a los derechos, por lo menos en Occidente, que se han dado desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Para ser muy sumario, diríamos que en el siglo XVIII tiene institucionalidad la civilidad, de ahí viene lo de la ciudadanía, las formas organizativas, como decía Federico, de orden republicano, de sistemas políticos que se van dando, pero que establece claramente, entre otros, yo diría la denominada libertad de expresión, término ambiguo, conflictivo, que todavía no se ha asentado del todo, porque la libertad de expresión todos tendemos a entenderla como una suerte de anarquía. Digo lo que se me ocurre. Bueno, la libertad de expresión está bien. Uno dice lo que piensa, dice lo que se le ocurre, pero sería bueno que uno, al hablar, al exponer o al decir, depende de los círculos donde esté, trate también de argumentar y justificar esa libertad. Yo en ese sentido tomo el concepto del filósofo español José Ortega y Gasset, que hablaba del hombre y su circunstancia. Digo, nosotros tenemos una individualidad, sin lugar a dudas, pero también tenemos una situación de existencia. Vivimos en el año 2021, en medio de una pandemia, en la Argentina, tenemos nuestros parientes ya, y sus circunstancias. Yo he tenido experiencias de diverso tipo, de vida, pero también de profesión, y eso es lo que de alguna manera trata de explicar el autor con lo de los derechos del hombre, como pasó después a la legislación que se fue estableciendo a partir de estos conceptos. Dejando de lado, en parte, dejando de lado la dominancia de la religión en el pensamiento y abriendo otros caminos. No digo que haya desaparecido, sino que son otros caminos los que se abren. Pasado el siglo XVIII, Marshall toma el siglo XIX y ahí destaca el ascenso de los pueblos a la participación política. Esto es muy interesante, inclusive mirarlo hoy. Ayer hablaba con un amigo a raíz de lo que está ocurriendo lamentablemente en
nuestro país de nuestro continente, no en nuestro país, digo, en un país de nuestro continente, que es Colombia, en donde hemos visto realmente imágenes muy cruentas, mucho salvajismo, mucha violencia, y me decía, mirá, si recordamos lo que pasó en Chile por un aumento de combustibles, si recordamos lo que está pasando en Colombia con el aumento, la modificación en el sistema impositivo, que el presidente tuvo que ir para atrás con esa reforma, y podríamos citar otras cuestiones, los pueblos, por decirlo de alguna manera, se rebelan. Parecería que hay una hora de los pueblos que está llegando también, lo cual no quiere decir anarquía, ni revolución al modelo francés, ni nada por el estilo, pero que hay que repensar profundamente formas organizativas, formas societarias, vínculos sociales y un montón de otras cuestiones que también están vinculadas con la ética. Segunda posición mía, yo a la política, no el concepto de política, para mí, arquitectónico, Aristóteles, y también yo les diría de acción, ¿no? El pensamiento y la acción sin el pensamiento es ir al garete, el pensamiento sin acción es realmente pura agitación y es muy difícil construir sociabilidad en esos términos. Por eso valen las instituciones, por eso vale la ley, como decía Federico, la ley no solamente la positiva, sino la ley que internalizamos cada uno de nosotros. Bien, y obviamente la ejemplificación de lo ocurrido ahí en ese siglo es el derecho al voto, entre otros. Y pasamos al siglo XX, en donde naturalmente siglo trágico al principio y en la continuidad, pero básicamente nos quedan dos imágenes muy fuertes que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces allí, donde como en toda guerra hay multiplicidad de causas, también una de las causas fueron vinculadas a lo económico social, tercera instancia. Entonces, derechos del hombre, derecho al voto, pero derecho a una organización económica con justicia, digamos, que no genere inequidades excesivas, que son también signos que estamos viendo ahora. Por eso, el estado de bienestar, yo diría que más o menos tuvo una existencia muy vital hasta iniciada la década del 80, en donde se producen, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, las llamadas revoluciones conservadoras, otros lo llaman liberalismo, neoliberalismo, no nos vamos a poner de acuerdo con la definición, pero se entiende que es un cambio con Margaret Thatcher, con Reagan y lo que fue para nuestros países el consenso de Washington. La cuestión es que esa es la tercera instancia en ese hilo cronológico, que es el estado de bienestar. Y ahora llegamos al siglo XXI, donde desde finales del siglo XX, pero yo diría más profundamente en el siglo XXI, aparece lo que llamamos las nuevas tecnologías. Tecnologías que están vinculadas a la información, y aquí pongo el punto, cuando hablo de información estoy hablando de la producción de información y la circulación de la información. Fíjense ustedes que si queremos remontarnos un tiempo atrás a una misa casi globalizada, tenemos que recurrir a dos episodios. El primero fue, en el siglo XX, naturalmente, el alunizaje, el descenso del hombre en la luna, nuevas tecnologías, lo vimos en directo, si es que existió el episodio, porque se sabe que hay historiadores que ponen en duda si ese alunizaje existió. Pero bueno, no lo vamos a dilucidar nosotros. Pero lo cierto, eso fue un espectáculo en directo que lo vio el mundo entero. Y el segundo que marca una suerte de globalización comunicacional es el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Estas dos son situaciones en directo, o sea, en velocidad de instante, en lo que llamamos
en línea y con auditorios inmensos, y van señalando, van generando la huella de esto que yo les decía. Nuevas tecnologías influyen fuertemente en la comunicación a través de las tecnologías que generan la velocidad del procesamiento de datos y la transmisión de los datos en directo. Esto, más ciertos elementos de la economía, es lo que se llama generalmente ahora, vulgarmente, la globalización. Que no fue la primera globalización en la historia, sí fue una globalización con estas características que yo estoy señalando. Velocidad en la transmisión, velocidad en el procesamiento de datos, y bueno, estos son dos factores que nos descolocan algunos hábitos que teníamos nosotros. Voy a un ejemplo de las nuevas tecnologías. Antes existían, en el siglo XX, vino el cine, la radio, la televisión, y actualmente aparecen nuevas redes sociales que permiten, por ejemplo, algo que era unidireccional en su tiempo y que había que verlo. Digo, un teleteatro. Había que verlo en el momento que se emitía, porque si no después no había posibilidades de verlo nuevamente. Y así es como en nuestro país, cualquier serie, Rolando Rivas Taxista, etcétera, etcétera, empezaba, por supuesto, en la capital federal, que es donde atiende Dios, dice el lema, e iniciaba la circulación por los grandes conglomerados urbanos de nuestro país. O sea, Tucumán, Mendoza, Córdoba. Y bueno, generalmente el final en la capital federal se sabía antes, el final de la telenovela, se sabía antes de que se emitiese en Mendoza, por tomar un caso. Hoy, por ejemplo, con YouTube y con otras redes, podemos ver acciones, podemos ver acontecimientos por fuera del periodo en que se realizaron, pero ya lo podemos ver de manera directa en este sentido, que vemos el acontecimiento como ocurrió en imagen y sonido. Antes teníamos que recurrir para saber un acontecimiento que había ocurrido el día anterior al diario. Y el diario tiene procesos de producción mucho más lentos que los audiovisuales. No sé si estoy siendo claro en lo que quiero explicar. Estoy tratando de entrar en una brevísima reseña de cómo fueron evolucionando los medios, pero además el periodismo dentro de ellos. El periodismo gráfico en primer lugar. Tiene antecedentes remotos. Los primeros intercambios de información que se empezó a denominar como boletín de características noticiosas fueron en los puertos, donde había como una suerte de diario de las entradas y salidas de los barcos y sus contenidos. Esto fue, estoy hablando siglo XVI, y esto va evolucionando, obviamente, aparece el correo, aparece la telegrafía sin hilos, con hilos, bueno, en fin, toda la evolución tecnológica va apareciendo hasta que llegamos a un punto donde ahí se genera un problema con el periodismo, que lo vamos a ver hasta nuestros días, que es la mercantilización de la noticia. Mercantilización de la noticia. En el periodismo, en la época de los absolutismos, había que tener permiso para poder publicar las ideas. Además había impuestos, se llamaba timbres, y los elementos con los cuales se hacía un periódico no tenían las características de los actuales, tanto es así, uno hasta hace algunos años, se van a enojar si hay algunos de Clarín por ahí, pero bueno, Clarín tenía una calidad de papel en su momento y de tinta que la verdad que si uno lo leía en la cama el domingo a la mañana tenía que lavar las sábanas después porque quedaba todo manchado porque la tinta estaba como fresca, no estaba fresca pero era así. Todo esto fue evolucionando, se eliminaron esos impuestos, se generaron materiales mejor, pero fíjense que hoy por hoy la lectura del diario de papel es prácticamente insignificante.
No obstante, ya ahí, fines del siglo XIX, en los Estados Unidos de América, comienza la mercantilización. Hubo otros ensayos en Europa, pero que fracasaron. Comienza la mercantilización porque hay que pagar un penny por el diario que se compra. Y entonces eso ya fue una modificación. Apareció la empresa periodística con una organización mucho más compleja. Bueno, aparecieron las funciones que tenían que cumplir los periodistas. Eso quedó bastante bien establecido hasta nuestros tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque yo provocativamente, después ustedes harán las preguntas y yo trataré de responderlas. Provocativamente yo le decía a mis alumnos siempre, para la primer clase, ¿no? Sobre todo cuando tenían que estudiar orientación en periodismo, comunicación, les decía, miren, el periodismo es una vocación, por supuesto, es una profesión, porque se vive o se vivía, no sé, esto habría que discutirlo, con un trabajo en una redacción, y había que, bueno, ahí entra la mercantilización. ¿Por qué? Porque se hibrida el periódico con la publicidad. Y ahí, inclusive, en esos episodios, sobre todo a fines del siglo XIX, empieza lo que hoy llamaríamos fake news, que no es, o sea, noticias falsas, que no es un invento de este tiempo. Ahora se ha agudizado porque las tecnologías permiten estrategias que antes no existían. Pero Rand Hearst, los grandes dueños de las dos cadenas norteamericanas, inclusive fabricaron una guerra por sus intereses, en donde había un periodista que llamaba a la redacción y decía, pero yo acá no veo ninguna guerra, él estaba en Cuba. Y el dueño, Randall Hearst, dijo, mire, usted no se preocupe, usted quédese ahí, que la guerra la pongo yo, dijo el diario. Entonces, estas cosas eran la guerra, obviamente, española, norteamericana por Cuba, ¿no es cierto? O sea que a veces estos fenómenos que nos alarman realmente, como esto del fake news y demás, no son estrictamente actuales. Uno los puede rastrear a fines del siglo pasado, perdón, del siglo XIX, y lo puede rastrear también en el siglo XX con bastante más intensidad porque, insisto, la complejidad llevó a esa situación. Entonces, tenemos, recorriendo el hilo de la evolución de los medios de comunicación de masas, como se llamaban, ahora se llaman más medios de comunicación social, tenemos la prensa gráfica, diarios y revistas, tenemos obviamente todo lo vinculado a lo electrónico, me refiero a la radio y luego a la televisión también, pero insisto, acá en la capital federal habían 4 canales, 2 en el interior, en Córdoba y Tucumán, que lo tenían las universidades, fueron las fundadoras de esas emisoras, y luego ahora viene el capítulo de las redes, que es en el que me voy a detener un poco antes de ir finalizando esta exposición. Decía de los antecedentes remotos que tuvo el periodismo y obviamente ahí tendríamos que dedicar, yo puse un ejemplo, pero podríamos dedicar también la cuestión de la relación de los medios de comunicación, el periodismo en particular, porque yo pongo al periodismo como un tipo de narración en particular que tiene sus códigos, que hay estudiantes de periodismo, de comunicación, allí recordarán sus primeras clases cuando entraba el profesor y le decía que el esquema de redacción periodístico es un triángulo invertido, porque lo importante hay que ponerlo el qué, cómo, cuándo, dónde al principio y después se va entonces construyendo la noticia. Esto dicho muy simplificadamente. Pero sí, es un código de transmisión. Ahora, yo me pregunto, y para esto no tengo respuesta definitiva,
si estas características del periodismo están vigentes hoy en día. Porque acá se confunde comunicación con celebridad, con un montón de fenómenos sociales nuevos, las redes sociales, los influencers, en fin, todo lo que conocemos nos va generando un escenario nuevo. Pero termino la idea de lo del periodista. Yo creo que no va a morir el periodismo. Lo cierto es, y esto no es solamente del periodismo, sino de, podríamos decir, la cultura dominante, por lo menos en las grandes ciudades en nuestro querido país, yo diría, no va a desaparecer, pero se van a introducir modificaciones entre lo que conocíamos. Una de las cosas que yo noto, y lo digo con total respeto y sin dejar de reconocer que hay estudiantes que yo tengo muchos alumnos que son, digamos, famosos, ahora aparecen en la televisión o están en un diario. No es lo mismo la experiencia del diario que la televisión. Bueno, podemos hablar también de eso. Pero yo veo que en el periodismo, sobre todo en el periodismo escrito, el periodismo escrito nace con una, diríamos, como personas que tenían diversas actividades, acciones, caracteres. Eran políticos, guerreros, intelectuales, y esto medio que se ha ido perdiendo. Digo, todavía persiste en el diario La Nación el lema de su fundador y primer financista, que fue Bartolomé Mitre, que decía: La Nación será una tribuna de doctrina. Fíjense ustedes que ahí vemos otra conexión entre la política y el periodismo, porque los periódicos no conocían todavía lo que es la noticia. En realidad, no tenían ni títulos los diarios. O sea, se desarrollaba una doctrina ideológica, liberalismo, conservadorismo, marxismo, en fin, todo lo que fueron las ideologías dominantes en el siglo XX, XIX, XX. Y esto, yo veo que pese a que han pululado los estudios terciarios y universitarios con respecto a la comunicación y el periodismo, hay como un alejamiento del pensamiento. A veces la urgencia de la primicia hace que, del relato de lo que está ocurriendo, hace que, digo, ¿por qué digo esto? Lo voy a tratar de ser más claro. Digo, lo nombré a Bartolomé Mitre, lo puedo haber nombrado a Roberto Arlt, lo puedo haber nombrado a Jorge Luis Borges. Tuvieron su experiencia como periodistas ellos, fueron cronistas también. Y podría nombrar a muchos más. Estos, llamémosle, pensadores, no abundan demasiado hoy en los medios de comunicación de masas, mucho menos en ese fenómeno que son las redes sociales de Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, que mezclan una opinión con un movimiento político para desacreditar al otro, que se transforman en cloacas, que está el insulto inmediatamente. No todos, pero eso abunda. Lo que pasa es que es muy sencillo. Para elaborar un pensamiento y exponerlo, uno tiene que argumentar. Y el argumento no es una cosa sencilla. No se puede circunscribir a 240 caracteres. Y aún en un hilo no es, porque es fragmentado, etcétera, etcétera. Entonces, me da la impresión que esto que son contactos y que tienen sus efectos, son toda una problemática muy difícil de desentrañar. Muy difícil de desentrañar. Bueno, como ustedes han visto, hay una concepción de la noticia que hoy también se ha transformado, porque antes la noticia uno la veía y a lo sumo en imagen podía tener una fotografía.
Pero hoy uno percibe y puede transmitir el acontecimiento, como decía al principio, en tiempo real. A mí me tocó eso, verlo, por ejemplo, con el primer levantamiento cara pintada en 1987. Pero claro, para transmitir ese acontecimiento había que hacer toda una cadena de enlaces, de antenas, para llegar desde Campo de Mayo a la capital federal. Hoy va un móvil, están los satélites, se buscan las coordenadas y se transmite, se sube la señal, luego desde un punto se baja la señal y la transmisión está en directo. Es mucho más sencillo. Vuelvo al tema este de las redes sociales, que seguramente suscitará algunas preguntas, creo yo. Al que escribe algo en una red social, ¿lo podemos considerar periodista? Digo, son zonas de confusión esas. ¿Lo podemos considerar periodista o no? Humberto Eco, el intelectual que escribió tanto, además de la famosa novela imperdible, El nombre de la rosa, escribió antes de morir, o cuando estaba en auge las redes, que las redes sociales son como una conversación en un café después de un vaso de vino, y que entonces se permite decir cualquier cosa. Yo creo que eso no es periodismo. Pero bueno, ¿tiene su influencia o no? Los políticos hoy nadie deja de lado la cuestión de la comunicación política, entre las cuales un capítulo son justamente estas cuestiones. Fíjense ustedes, volviendo al tema un poco que nos convoca, de la comunicación en tiempos de pandemia, donde yo quiero ser muy claro en esto de lo que he observado hasta el momento. ¿Y qué es? Que paralelamente al virus en sí mismo, que lo explican los infectólogos, los epidemiólogos, en fin, todos los que opinan en los medios de comunicación, se ve que hay una batalla muy grande de los laboratorios, en una batalla de marketing. Entonces, uno lee un día una noticia sobre el efecto de una vacuna y a los 2 días lee todo lo contrario. Entonces, para sintetizar, se genera este dilema o esta paradoja. Con tanta tecnología de la información, estamos más o menos informados que antes. Eso sería para debatirlo. Es más, creo que al lado de la información ha crecido mucho su contradicción dialéctica, que es la desinformación. Y la desinformación tiene también sus objetivos. Pueden ser intencionales, lo han hecho todos los gobiernos. Pueden ser no intencionales. Cuando ustedes construyen una noticia y tratan de comunicar, hay cosas que pueden quedar afuera y puede no haber mala fe o mala intención. Son todas situaciones que la ética en general y la ética periodística en particular tendrían que debatir a fondo. Y voy a ir cerrando ya. Me quedan naturalmente, como sabía, un montón de cuestiones afuera, pero apelo a la ética porque para mí está presente, como en la vida social y en la vida política y en la vida profesional periodística, está el sendero de la búsqueda de la verdad. Y quiero ser muy claro con esto. Hablo de un sendero de la búsqueda, no estoy hablando de una verdad establecida. Eso es de otro orden, si ustedes quieren, de discusión teológica, religiosa, filosófica. Yo hablo de la verdad periodística y hay protocolos en la actividad periodística y hay responsabilidades en los medios de comunicación y hay responsabilidades en los empresarios que son los dueños de la comunicación y hay responsabilidades en los anunciantes. Todo esto todavía tenemos para debatirlo bastante. Entonces, desentrañar lo que es una noticia verdadera en estos términos de una noticia falsa, y sobre todo porque las redes dan la ventaja de que uno puede conservar el anonimato.
y el anonimato psicológicamente permite la desinhibición de ciertos frenos, entre comillas, que todo ser humano tenemos para comportarnos en la vida social. Pero como nadie sabe qué soy, puedo decir cualquier cosa. No sé si se entiende un poco la idea. Esto ha dado, obviamente, lugar al rumor, que tampoco es nuevo. Desde la antigua Grecia, pasando por el Imperio Romano hasta hoy, siempre ha existido el rumor. Los monarcas mandaban lo que hoy podríamos denominar agentes de inteligencia para que pulsaran un poco cómo era el estado de ánimo de los pueblos. Y por último, 2 llamadas más. La primera es que también en la concentración de plataformas, lo han visto en Estados Unidos, es un tema no menor en el proceso de concentración. Estas redes nacieron bajo el lema de que esto automáticamente democratizaba las repúblicas. Yo no estoy tan seguro, no digo que no, digo debatámoslo, porque el monopolio de las empresas que manejan justamente esta divulgación fueron obligadas a ser divididas hace algún tiempo en los Estados Unidos. Entonces, la concentración de plataformas para mí y evitación de los oligopolios es un tema importante a discutir. En este tema, además, hay vacíos legales que Federico lo va a explicar en su momento mucho mejor que yo, que son, bueno, la injuria, delitos que se pueden cometer, pero cómo se localizan. Bueno, en eso se ha avanzado algo, pero hay un montón de lagunas, en mi humilde opinión. Y por último, digo, toda esta cuestión para mí se basa en el trabajo permanente, en el despliegue de la cultura y educación. Y en esto quisiera hacer, pero en serio, cultura en sentido amplio, educación en sentido amplio. ¿Para qué? Para tener un lector o consumidor de medios, si ustedes quieren, con sentido crítico. Y por ahí pueda desentrañar él en su subjetividad dónde está lo verdadero y lo falso. Por supuesto que decir esto, en un país donde la mitad de nuestros compatriotas están en la pobreza, donde hay una deserción escolar brutal, donde a pesar de la pandemia y los medios estos de redes sociales y demás, la conectividad, haya muchas personas que no llegan, donde ha habido una gran deserción escolar, un abandono de estudios, impetrar por esto quizá es una pasión inútil. Para mí no. Creo que debe seguir siendo para nosotros la educación y la cultura en este sentido una pasión útil en el sentido de que sirva al engrandecimiento del espíritu humano, de sus creencias, del renacimiento de una humanidad que a veces el exceso de tecnología, el abuso de la tecnología, los discursos tecnocráticos impiden que pensemos en ellos y creamos que solamente con la tecnología tenemos la base de la solución de todos nuestros problemas. Todavía creo que en su medida, con regresiones y todo, el hombre tiene bastante, el hombre genéricamente hablando, varón, la mujer, bueno, todas las sexualidades que existen, los géneros que existen, tienen una importante tarea en este sentido. Bueno, espero haber dejé de lado, yo quería hablar de los efectos emocionales, de los medios de comunicación, de las redes, que es un tema no menor, hoy parecería que priva lo emocional sobre lo racional, no es tan así, habría que discutirlo, pero es cierto que ustedes saben que se ha impuesto un lema que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo no creo en ese apotegma, creo que sí, como bien lo señala el profesor Sartori, el modo de impacto de lo visual con respecto a las lecturas origina circuitos y sistemas neurológicos distintos, ¿sí? O sea que una imagen no es que vale más que 1000 palabras, pero las imágenes más los discursos van constituyendo las formas de representación de cada sujeto individualmente y colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad, nos dejas pensando. Muy interesante la exposición, muy interesante el recorrido, además, mezclando la historia, explicando el proceso
para entender que hay cosas que nos parecen nuevas, pero no son tanto. La industria del rumor, el uso de la información en sentido político partidario, la mercantilización. En fin, yo quiero hacerte una pregunta, dos en realidad, pero empiezo obviamente por la primera. Como citaste a Eco, también me acordé de una novela muy corta de Eco, pero muy linda, se llama Número Cero. Para los que no la leyeron, es la historia de un diario que nunca va a salir, y las personas que son contratadas como trabajadores de ese diario están todo el tiempo escribiendo el número cero y lo van cambiando. En el medio hay como una suerte de, al final del texto, estoy citando de memoria, Humberto Eco da una suerte de consejos de, digamos así, de viejo vizcacha, para citar al Martín Fierro. Y dice que en términos de desprestigiar a una persona, no es tan importante contar una gran información, sino ir sembrando dudas. Sobre determinada representación social, no es tan importante atacarla, sino empezar a sembrar dudas, tirarle un poquito de barro, poner algún punto y coma donde había un punto. ¿Por qué uso a Eco como ejemplo? Porque me parece que un desafío, yo no lo tengo claro y felizmente no toca hacer ese trabajo, un desafío para un periodista, para el oficio del periodista, que está sobre todo frente a una cámara de televisión, pero también un medio escrito, porque también tiene la locura de la primicia, de la información, necesariamente tiene como insumo, el primer insumo de un periodista son sus fuentes. Habla con gente, habla con los buenos, habla con los malos, tiene su propia narrativa, su propia biografía, pero no puede eludir también considerar como insumo lo que circula en las redes sociales, que como bien decís vos, son, en el mejor de los casos, intervenciones de distintas personas que muchas veces no se las conoce, que están alojadas en el anonimato, pero en cualquier caso es difícil calibrar el nivel de verosimilitud. Sin embargo, una persona que está en el aire o que está apurado por cerrar una edición o una nota en un medio digital, tiene la disyuntiva entre lo que escuchó, lo que percibió, lo que habló, lo que razonó, lo que estudió, y además eso está atravesado por todo ese mundo de circulación, de intervenciones en las redes sociales. Esa es la primera tensión, que no sé qué herramientas tiene un trabajador para resolverla. Pero en otro nivel, ese trabajador también es parte de una empresa, y aunque el hombre sea muy kantiano y diga, creo que esta información que circula no la voy a poner ni siquiera como trascendido, porque no la chequeé, porque parece que no está bien, también tiene un interés que se le impone, que es el interés editorial de la empresa, que no está mal, se le impone. Entonces el tipo está en esa tensión. Entonces mi pregunta es doble. Por un lado, el trabajador, ¿cómo hace para cumplir su laburo, su rol, de manera más correctamente posible, viviendo entre lo que él recogió, lo que él trabajó y todo lo que, de alguna manera, esa marea que se le viene encima, que no puede chequear, pero que es parte del contexto en el que está trabajando? Esa es la primera. Y la segunda, si más allá de que es un desafío, me parece que obviamente no vamos a poder responder nosotros, pero lo digo como una inquietud, uno de los secretos que tuvo el siglo XIX, el siglo XX, sobre todo los países más exitosos, los que tuvieron un estado de bienestar mucho más gordo que el nuestro, fue que lograron someter o subordinar la vida pública y privada a las constituciones de cada país, a la ley. Las empresas, las grandes automotrices, incluso las grandes empresas de medios, estaban de algún modo subordinadas a la Constitución. Y me parece y esta es la otra parte, el desafío también que tiene la noticia como mercancía, la construcción de noticias a escala empresarial, si no tiene que ver un poco con eso y qué es lo que hay que pensar, ¿no? Que un poco está pensando en Europa. ¿Cómo hacer para que los conglomerados, las plataformas, el tamaño y el alcance y la escala de algunas empresas, cómo hacer para que eso, de algún modo, y si es posible, o si eso no se puede ni siquiera pensar, que eso esté subordinado a las constituciones de cada país? No sé si se entendió. No, se súper entendió. Lo que pasa es que vamos a tener que pedirle a la coordinadora que amplíe una hora más de este circuito, como para que podamos, porque la verdad que has tocado
muchas cosas sensibles y reales. Yo no sé si voy a poder contestar a todas, pero fui anotando. Lamentablemente no conozco el libro de Eco, lo tengo acá en mi biblioteca, pero no he tenido tiempo de leerlo, pero bueno, vos lo has resumido perfectamente por lo que yo sé. Lo del desprestigio, el método que señala Eco, ese del desprestigio, sería en términos de otro pensador inglés, la aproximación indirecta al objetivo, ¿no? En este caso, con fines de esmerilamiento, como se dice en la política ahora, ¿no? En la política se dice, vamos a esmerilarlo a fulano o a mengano un poco para bajarle el nivel de prestigio. Prestigio es otra cuestión. E inclusive allí, yo no sé cómo operan, me falta estudiarlo el tema, pero sé, y esto lo sabés vos mucho mejor que yo, que siempre fue muy dificultoso, ¿no? Cuando yo estudiaba Derecho, era dificultoso porque es muy subjetivo el tema de la injuria y cómo afecta la subjetividad o la estima o el prestigio de uno, ¿no? Porque uno tiende siempre a... Bueno, con todas estas modificaciones que ha habido, una de las últimas del Código Penal, que se han eliminado algunos delitos, algunos dicen que está bien. Digo, este es todo un tema. Yo no sabría cómo sintetizártelo rápidamente ahora. Lo que sí te digo es que esas maniobras existen. Existieron, existen y creo que existirán. ¿A qué me estoy refiriendo? Una de las primeras cosas que yo le decía a mis alumnos cuando abordaba el tema de fuentes, que vos lo señalaste, era, bueno, ustedes tienen que aprender a pararse frente a una fuente. Y decía, bajaba el lema, no hay fuente inocente. Este era mi lema. Toda fuente tiene un interés, que pueden ser intereses totalmente legítimos o pueden ser ilegítimos para crear un estado de opinión. Entonces ahí entramos. ¿Dónde estaría la clave de eso, Federico? Vos lo has dicho. Abriste esta charla con el tema de la república, implica los equilibrios de poder y demás. Un discurso cualquiera, sin resignificaciones por parte de instituciones, te genera un desbalance. En el sentido de esto, ya los norteamericanos en el año 40 lo estudiaban, del siglo pasado. ¿Qué quiero decir? Voy a tratar de ser lo más claro posible. En realidad, cuando sucede un acontecimiento y lo contás, si no hay resignificaciones institucionales pluralistas, tiene más posibilidades de transformarse, casi te diría, en un insumo directo. Casi tendríamos que caer en la psicología del conductismo, o a Pavlov, para entender que como no hay resignificaciones, tiene mayores posibilidades de un efecto directo sobre el lector o el consumidor y demás. No sé si fui claro. Resumo, cuanto más se resignifica un discurso en la pluralidad, en el marco de la República y demás, mayores posibilidades tiene de que no sea el impacto de una manera directa, en donde prácticamente cabe el riesgo de que nos transformemos en autómatas, que perdamos esa dimensión importante, ¿no? Entonces, este sería un punto. Segundo, no hay fuente inocente, y vos lo sabés bien por la justicia, que esto sucede. Antes eran quizá otras prácticas, ahora hay toda una discusión al respecto. Con las fuentes, cualquier fuente, no solamente la judicial, las diplomáticas, los funcionarios y demás, las fuentes pueden producir filtraciones. Esto quiere decir, dan una información, la ven como globo de ensayo, pero retiran la identidad. No hay forma de identificarlo, salvo para el periodista, que tiene una preservación constitucional del derecho a reservar la identidad de la fuente. Ahora, ¿esto a qué nos ha llevado,
Federico, y lo digo con un ejemplo muy, muy claro. En general, y esto no quiere decir que no hayan existido cuestiones muy debatibles, en el siglo XX sobre todo, pero voy a poner un ejemplo. Vos conocés el caso Watergate, el caso que sucedió en el comité, el espionaje que hizo el Partido Republicano, era Nixon el presidente, que hizo sobre el cuartel electoral demócrata. Bueno, eso siguió su curso, su proceso, hasta que Nixon tuvo que renunciar. ¿A qué voy? Yo creo que ahí se produce un giro en donde la fuente anónima podía emitir su discurso, digamos, por llamarlo de alguna manera. La fuente anónima lo podía hacer porque había un bien superior que se preservaba. Por ejemplo, alguien, Juan Pérez, que contó tal cosa y puede correr riesgo su vida porque se le preserva la identidad. Estoy poniendo el ejemplo más simple, los ejemplos son más complejos, pero digo, está bien, obviamente, pero ¿qué es lo que cambió? ¿Por qué hablo de giro? Porque esa era la excepcionalidad. Hoy vos podés agarrar y hacer un análisis discursivo de muchos artículos escritos o discursos verbales y darte cuenta que hay mucha más, llamémosle opinión, ¿sí?, que la constatación de una prueba sobre la que se construye la narración. No sé si fui claro, que es un tema muy, muy complejo. Perfecto. Muy, muy complejo. Y después me hablaste de la Constitución, ¿no es cierto? La posibilidad de hacer que todo el mundo, incluso las empresas de medios, esté subordinada a la Constitución de cada Estado-nación. Esto tiene que ver con discutir no los fines, no la política empresarial, no la política editorial, porque ahí estoy de acuerdo con vos. Hay que construir ciudadanía y herramientas al ciudadano para que separe lo que le gusta, lo que no le gusta, resignifique, sopese y piense. Estoy de acuerdo con vos. Es difícil en sociedades como las nuestras, con el precariado, con la cultura del descarte y con estas cosas, por ahí es muy difícil, hay que pelear por eso. Es una pelea colectiva de todos los argentinos. Pero decía, la posibilidad de, así como sometemos uso someter en el sentido más práctico, ¿no? Así como subordinamos a las automotrices, a los supermercados, a los productores agropecuarios o a los industriales a la Constitución, también construir instancias republicanas, construir marcos normativos que de algún modo permitan regular el ejercicio empresarial o la explotación empresarial de las noticias. Pienso siempre como hizo Roosevelt en Estados Unidos en los años 40, ¿no? Cuando el tipo, digamos, dictó las famosas leyes antitrust que aún hoy están vigentes y que aún hoy tanto Biden como Trump de algún modo las utilizaron con fines muy específicos. Pienso en eso, porque tengo la misma intuición que vos, que a veces los derechos humanos tienen tanto prestigio que alojan prácticas que no se condicen con los derechos humanos. El derecho humano, obviamente, a expresarnos viene desde es constitutivo, casi diría, de la organización del ser humano en comunidades. Lo que pasa es que hay que ver, me parece que el alcance de eso, no sé si es tan claro que eso permite que determinadas plataformas, sobre todo ahora las plataformas, las e-commerce, todo ese tipo de cosas, tengan la posibilidad de algún modo saltearse las instancias institucionales. Si eso es debatible, si eso se puede pensar, si ese es un desafío que tiene el siglo XXI. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Tengo muchas dudas de cómo hacerlo, con qué personas hacerlo, en el sentido de que porque ha habido intentos. Yo no puedo desconocer que verdaderamente la ley del servicio audiovisual, que generó tanta polémica, como iniciativa es buena. Lo que pasa es que después la instrumentación fue un desastre, en mi humilde opinión. Claro. Es lo mismo que está pasando con el nuevo instituto que custodia o la Defensoría del Público. Ojo, yo no tengo una postura
en este sentido liberal, en el sentido de que hago el liberalismo casi asimilado a lo anárquico, porque lo último que vos señalabas sobre las organizaciones y demás, digamos, yo coincido contigo, es decir, si no hay organización social, no hay sociedad posible. Y esa organización necesita de autoridad, jerarquías, en fin, un montón de factores, de condiciones, que solamente un pensamiento anarquista la huele totalmente. Pero además te quiero agregar en favor de lo que vos decís y que es absolutamente necesario. Las representaciones corporativas que tienen los medios tienden a usar el eslogan de que la mejor ley es la no ley, refiriéndose a al periodismo. La mejor ley es la no ley. Y yo creo que eso también es de impacto. Ahora, yo tengo acá a metros míos, y desde hace años, un código de comportamiento de las empresas periodísticas en España que te diría que es, no sé, de 1000 páginas, en donde se van estableciendo ciertos límites a las prácticas. También las tienen a veces las empresas internamente. Por ejemplo, el diario El País de España tiene un texto que es deontológico, es gramatical, reúne varias cuestiones. Sacaron con los años una nueva edición en donde se establece un contrato explícito con el lector. A veces no se cumple, esto es cierto, pero digo, por ejemplo, El País no dará noticias sobre boxeo, porque están en contra de eso. Con esto te quiero decir que en todos los países organizados no es el laissez-faire, laissez-passer, para sintetizarlo o acuñarlo en el axioma liberal del modernismo. No existe eso. Y obviamente hay también para analizar, dentro de lo que vos dijiste, distintas situaciones de los periodistas, concretamente. Y voy a ser muy claro para que se entienda. No es lo mismo un cronista que trabaja en una redacción de un diario que Bernardo Neustadt en su época. Digo para que se entienda, no estoy hablando mal de Neustadt, no es este el espacio para discutir eso. Pero la consagración del periodista también marca o delimita el terreno y el espacio en el cual se puede mover. Claro. Una vieja leyenda india que decía que el cacique señalaba que en mi hambre mando yo. Esto quiere decir, obviamente, que no hay un límite estricto de ahí en lo ético hay una instancia que es personalísima de lo que la persona que tiene que escribir entiende como bien y mal. Porque sí, porque están las líneas editoriales, pero está a ver poner la firma, no poner la firma, y además que el laburante en general, y bueno, tiene que ganarse el sustento. Y si comete alguna cuestión que podría ser criticable, bueno, que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Yo prefiero que no, pero en mi caso personal, en la vida pública argentina, yo calculé que empecé a votar con 6 años de delay, porque no había otra dictadura en aquel momento. Y entonces he atravesado periodos, no de listas negras, la de las listas negras también, pero eso no se escribe, la lista negra, nadie lo escribe, son otros los códigos que se manejan en ciertas situaciones. Si tenés una identidad política, yo he tenido una identidad política siempre, esto lo sabe todo el mundo. Ahora, eso no quiere decir que no voy a tratar de tomar como periodista distancia con el fenómeno para tratar de analizarlo desde el punto de vista humano lo más ecuánimemente posible, lo más imparcialmente posible. Y si vos querés, en ese campo, como lo estoy describiendo, lo más objetivamente posible. Pero bueno, soy humano y seguramente que cometo muchos errores. Perfecto.
Paola, vos creo que hay algún par de preguntas, no tenemos mucho tiempo más porque Carlos tiene que trabajar en un rato, ya les estamos robando ya tiempo, estamos en tiempo de descuento, pero creo que hay un par de preguntas, Paola, ¿verdad? Sí, Federico. Quería invitar a Marina Sánchez, que tiene la mano levantada hace unos minutitos, a que encienda su micrófono para realizar la pregunta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas Perfecto, tardes. Escuchamos, Marina. Buenas tardes, quería preguntar, ¿usted considera que los medios, per se la política también, no tienen una actitud poco federalista con respecto a la visibilización de la pandemia? Marisa, muy buena pregunta. Ahora se nota más porque, como decía, hay cuestiones que la excepcionalidad desnuda. Sí. Y esta que vos estás marcando, yo coincido plenamente contigo. Y te cuento brevemente que inclusive cuando yo estuve en el regreso de la democracia, cuando estaba el doctor Alfonsín de presidente y yo estaba en ATC, hay un productor de allí, que es muy amigo mío hace años, que intentó hacer un noticiero federal al mediodía, en donde no es que se hacía desde la capital federal para nuestras provincias, sino que se hacía desde las provincias para el resto del país. Y lo conducían personas de esa provincia y la temática podía pivotear más en los problemas que había desde el punto de vista del federalismo. O sea, yo comparto totalmente la observación, creo que debería ser mucho mejor, pero bueno, cuando en la próxima vida pienso tener un medio de ser propietario de un medio de comunicación y voy a hacer entonces lo que usted me dice. Muchas gracias, muy amable. No, al contrario, gracias a usted. Gracias. Hay otra pregunta, doctor, si me permite. Sí, cómo no. Pregunta Diego Reinaldo Morales. Dice, ¿existe una ley que penalice la información falsa en las redes sociales? En caso afirmativo, ¿cuáles son? En caso negativo, ¿está en curso algún proyecto que esté direccionado en este sentido? Me parece respetuoso de mi parte delegarle esta pregunta al querido amigo Federico, porque él seguramente que está más actualizado. Yo en principio dije, no lo tengo estudiado a fondo, que hay muchas lagunas con estas nuevas tecnologías, pero a lo mejor Federico puede aportar alguna precisión mejor. Federico. No, hay algo que daría para otra charla, que yo en un momento me dediqué a seguirlo. Brevemente está el Código Penal, que sanciona las calumnias y las injurias, que básicamente es cuando alguien hiere el honor de otra persona sin ningún tipo de fundamento. Pero hay otra cosa, que hay otra vía, que es una persona se puede sentir en su intimidad dañada, tiene que probar, obviamente, tiene que acreditar que alguien le ha hecho un daño por una red social, en una esquina, en un partido de fútbol, en un almuerzo, en cualquier parte, y puede hacer una acción de daños y perjuicios que tiene que ver con conseguir dinero para reparar su honor. Pero irónicamente, y esto es una pregunta que nos interpela a los argentinos, hace por lo menos 10 años que hay cada vez menos querellas por injurias, hay menos juicios por daños y perjuicios, y hay menos juicios por calumnias. La primera conclusión que uno puede sacar así rápidamente y en términos muy generales es que los argentinos a título individual o nos importa cada vez menos nuestro honor o nos acostumbramos a vivir mal y a que cualquiera mancille nuestra trayectoria. Y eso habla mal de las redes, habla mal de quienes usan las redes, a veces habla mal de algunos periodistas, pero habla mal también de nosotros, los espectadores, porque de alguna manera, colectivamente, hemos tolerado y naturalizado que el honor que está protegido por la ley y por la Constitución de cualquier tipo de violación es como que hemos dejado de plantear reparaciones cuando nos sentimos injuriados y decimos, uy, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Es esta cultura me parece a mí, de haber perdido cualquier tipo de esperanza y de resignación frente a lo que nos pasa, que nos parece que es algo dado y que no se puede cambiar, y que en definitiva me parece a mí que nos ha acostumbrado a algo horrible, que es a vivir mal. Porque uno puede acostumbrarse a muchas cosas feas, pero es muy la redundancia que nos acostumbremos colectivamente a vivir mal. No, esa me parece que es la respuesta a mi pregunta. Sí hay formas, me parece que hemos renunciado a veces inconscientemente a utilizarlas.
Excelente, Federico, comparto todo lo que vos decís y creo que tenemos que conversar ese tema un día. La verdad que es muy, muy buena tu respuesta. Comparto con vos eso. Bien, me parece que Carlos tiene que retomar su agenda, que suspendió, la verdad, generosamente durante todo este tiempo. Yo quiero decirles simplemente que les agradezco, que fue un orgullo para nuestro humilde observatorio social del republicanismo, que tiene que ver con vivir en medio de leyes, vivir subordinado a leyes, tiene que ver con eso, con ser libres, y para eso hay que tener prosperidad, hay que construir riqueza, hay que repartirla bien y hay que tener gobierno de leyes. Queremos trabajar esas cosas en nuestro instituto para todo el mundo, pero agradecerles la presencia y obviamente pedirle a Carlos que haga el cierre, que nos despida y repetirle una vez más que es un honor y estamos muy contentos y muy agradecidos que nos haya prestado un rato de su tiempo para darnos una versión tan rica, que mezcla la teoría con la práctica, que mezcla la historia con sus vivencias, sobre lo que han sido los medios, y nos dejó algunas preguntas muy interesantes para pensar y para hacer otras actividades en el futuro sobre lo que pueden ser, y sobre todo, me parece a mí que subyace algo que es magnífico, que es la invitación a que hay muchas cosas que están por hacer y solo las podemos hacer nosotros, los ciudadanos. Gracias. Carlos. Gracias, Federico. La verdad que es un remanso esta hora y media que hemos pasado. Yo le agradezco a todos los participantes. La verdad que es gozoso porque muchas veces, y lo saben bien, no tenemos a veces demasiada posibilidad de mantener este tipo de diálogos que yo creo que enriquece nuestra vida. Quizás estamos demasiado en cosas banales y por eso yo recuerdo siempre, y creo que acá, que es un apéndice de la institución, Kennedy, yo les decía a mis alumnos siempre que aprovecharan el tiempo que pasaban por las aulas, porque Aristóteles decía, cuando tipificaba los conocimientos, que hay un solo conocimiento que es desinteresado, y es justamente de ir a las últimas causas, es la vitalidad de la filosofía, y lo que importa es que no importa tanto las respuestas que pueden venir dando, sino la pregunta que suscita la afirmación. Es fantástico, eso lo decía un filósofo, Merleau-Ponty, y lo importante es eso. ¿Qué es lo que nos abre en nuestra cabeza el haber pasado juntos esta hora y media? Bueno, Paola, si querés cerrar y agradecer en nombre de la casa que gentilmente ha organizado esta intuición que fue encontrarnos con Carlos para empezar a llevar estas cosas, a que agradezcas vos en nombre de la casa que gentilmente nos ha recibido, nos ha acogido y nos ha facilitado la infraestructura para que esto, en una situación tan compleja, sea posible. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, doctor Campolongo. Un placer aprender y escuchar y informarnos con sus exposiciones. Aprovecho para pedir disculpas a los que no llegamos a responder. Si envían sus preguntas, estaremos intentando contestarlas a la brevedad. Muchísimas gracias, que tengan buena jornada y es un placer haberla compartido. Gracias. Gracias.